Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la tutoría número 3 de cálculo diferencial, ¿verdad? Entonces, en esta tutoría, lo que vamos a hacer, déjenme compartir. Lo que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? Primero, eh, vamos a discutir sobre la definición de derivada, vamos a discutir la interpretación geométrica de la derivada y analizar propiedades, ¿verdad? Entonces, la idea es también recordarles que ya va a ser fecha de entrega de la tarea, ¿verdad? Recuerden que cualquier duda que tengan acerca de la tarea pueden hacerla. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo han repasado algo de derivada? O ahorita estamos nuevecitos. A ver, digan. ¿Han leído acerca de derivada? ¿O todavía no mucho? Un poco, vaya, ok. Entonces, vamos a avanzar. Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratarlo bien así despacio para que observen cómo funciona lo de la derivada, ¿no? Entonces, vamos a ver lo de la derivada y vamos a hacer lo primero, ¿no? El primer ejercicio que vamos a resolver es determinar la derivada de una función utilizando la definición. Y vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? En un punto. Luego, con las propiedades de derivación, vamos a resolver ciertos ejercicios, que son estos que están viendo ahorita, para que observen cómo se aplican cada una de las reglas. Y aquí tenemos más ejercicios ya con propiedades y un ejercicio de aplicación y uno de demostración, ¿verdad? Para que observen cómo funciona o por qué es importante la derivada y también cómo demostrar ciertas propiedades. Entonces, vamos a la definición de derivada en un punto, ¿no? Si tienen alguna duda, me escriben. Voy a cambiar aquí un poco para solo dejar el chat. Entonces, si tienen alguna duda, me indican y yo les voy a aclarar, ¿no? Buenas tardes, Saraí. ¿Qué tal? Entonces, empecemos con la definición de derivada, ¿verdad? Vamos a tener, recuerden, dada una función real, buenas tardes, dada una función real definida en un dominio, observen acá, en un dominio, entonces si un punto que está dentro del dominio x0, el punto interior, entonces si el límite en ese punto existe y se puede calcular de esta manera de aquí, se puede calcular de esta manera, entonces esa se llama derivada en ese punto, ¿no? Si ustedes observan aquí en esta parte, a ver, aquí, déjenme ver que
En esta parte tienen la función menos la función evaluada en el punto sobre la distancia del eje X, que es donde tenemos ese punto, ¿no? Entonces, si podemos, o si sucede esto, ¿verdad? Le podemos llamar derivada en el punto X sub 0. Entonces, ¿qué forma tiene? Bueno, ya van a observar la forma. Es esta, ¿verdad? Entonces, dada una función f de x, esta sub que tenemos acá, si yo quiero saber la derivada en el punto x sub 0, entonces vamos a tener... Ahí estaba. Eh, pregunta si está ahí. No, No. pero no está. O sea, está con llave. Ah, pues no, entonces ha salido él. Pero no sabe qué hora se va a ir. Se va a ir como a las 2, tal vez viene más tarde. Gracias. Bueno. Vaya, entonces, continuando, ¿verdad? Perdón por la interrupción. Entonces, si tenemos una función y nosotros queremos calcular su derivada, observen qué forma tiene, ¿no? Sería, vaya, tenemos esta, observen aquí, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Observen que es una recta tangente que corta la función. Y recuerdan cuando ustedes les decían que calculaban la pendiente, ¿verdad? Entonces la pendiente era y2, relacionándolo con esto, ¿no? Si tenían la pendiente, tenían acá, que era y sub 2, vamos a hacer y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿verdad? Entonces, de esta manera, esta era la pendiente, ¿verdad? Y le llamamos m. Entonces, si teníamos la pendiente, que era la resta de las y sobre la resta de los valores de x, y si ustedes observan, la derivada tiene eso, la resta de las funciones en y sobre la resta de las funciones en x. Entonces observen que la derivada es la pendiente de una recta de una función, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Entonces esa es la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada? Bueno, la derivada, ya van a observar lo que hace, y entonces tenemos aquí lo de funciones derivables, ¿no? Entonces, si una función f es derivable en un punto, es el valor del límite, ¿verdad? Observen que nosotros teníamos aquí el límite. Entonces es la derivada de f en x0, y lo vamos a denotar. Esta va a ser la terminología, f' o esta otra. Cualquiera de esas dos indica que es la derivada. Entonces observen cómo hacemos este cambio. H va a ser igual a x menos x sub 0 en esta parte, aquí. Y entonces este va a ser h, aquí, este va a ser h, y vamos a observar que al hacer el h ahí, porque tenemos un tamaño de paso aquí, observen, esta es la distancia
que nosotros vamos a obtener de x a x0, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen eso, nos queda una función de la siguiente manera. Y nos dice, bueno, la derivada es el límite de esa función cuando tiende a x0. ¿Y quién era esto? Por el cambio de variable, es este de aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la derivada por definición. Hasta ahí tenemos todo lo necesario, ¿verdad? Necesitamos una función, necesitamos el punto en que vamos a evaluar, entonces vamos a obtener la derivada. Buenas tardes. Entonces, esa es la idea de derivada por definición. Entonces, se puede calcular así, utilizando el límite. Lo siguiente es que recuerden, como todo, en los límites habían propiedades, en ciertas funciones habían propiedades. Entonces, vamos a hacer las propiedades de la derivada, ¿verdad? ¿Y cómo sucede eso? Bueno, entonces aquí están las propiedades de la derivada. La primera es, si d, si tenemos d en los reales, un intervalo, ¿no? Y x0 es un punto interior de d, quiere decir que x0 va a estar dentro de d. Entonces, si tenemos eso, y la función es continua y recibimos la continuidad de las funciones, entonces, permítanme. Hasta aquí, con lo que hemos visto de derivada, ¿tienen alguna duda o está claro todo? A ver, digan. Ujú. Ahorita sí, hace ratito no lo he escuchado, vamos, pero ahorita sí. Ah, sí, es que me está dando problemas entonces esto. Ah, sí, perdón. Vamos a ver si funciona. Ah, y ahora me escuchan. Vamos. Vale, ok, ya te digo. ¿Me escuchan ahorita o se desconectó? Solo quiero que me digan si sí o si no. Ahí. Ah, más o menos. Um, y ahora, vamos a ver. Si es que permitan, entonces voy a ver cómo me muevo de acá. Denme unos 2 minutos. Y creo que es por la posición. Ahora sí. Ok, vale. Entonces, continuemos. Vale. Lo de la H significa, Reinaldo, es esto, es la distancia esta desde el punto x0 a x0 más h. Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, cuando yo voy a calcular la, la derivada en un punto, entonces si observas, yo la voy calculando aquí, primero esta, ¿verdad? Luego digo, ah, bueno, pero ¿y si puedo calcularla aquí, calcularla aquí, calcularla aquí? Y ves que cuando estoy moviendo, cada vez va más pequeña la distancia, ¿no? Entonces al final la puedo calcular en un puntito, así, tangente a la curva, ¿no? Entonces, este h puede variar, puede ser muy grande si lo tenés así, aquí, o puede ser muy pequeño. Observa ahí cómo va decreciendo, ¿verdad? Hasta que ya queda tangente a la curva. Entonces por eso utilizamos ese h, porque es, no, esa h es como el tamaño de paso, o sea, el tamaño de aquí, aquí, o el tamaño de los puntos de la secante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular el límite cuando ese límite es súper, súper pequeñito. Entonces, de ahí la idea de la h, ¿no? Que vamos a calcular eso cuando h es límite.
ya vamos a ver cómo es que funciona para que vean que si H es el movimiento. Sí, podría verlo como el movimiento de aquí. Vamos a ver si puedo hacer que se vea mejor aquí. Vale. Si ves este H, observa la línea, María. Este H es esa distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculabas vos la pendiente? Utilizando dos puntos, ¿verdad? Aquí. Entonces, Y2, si puedes ver esto, este sería X2. Aquí, si lo vamos a relacionar de esa forma para que lo vean que es como algo que ya utilizaron, pero aquí Y2, Y1, X2, acá, y aquí X1, así. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente de esta recta? Bueno, calculo la distancia desde X2 hasta X1, ¿verdad? X2 hasta X, y calculo la distancia desde Y2 hasta Y1. Sí, así es. Esa es. Entonces, pero usted se la pregunta, bueno, yo calculo la pendiente con ciertos puntos, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo voy a calcular la pendiente para funciones? Ah, bueno, entonces ahí es donde quitamos esto y observen que se comportan de esa manera. Entonces, la derivada es como la pendiente de una recta tangente, ¿verdad? Aquí, tangente, observen el puntito verde. En ese punto, ¿no? Entonces, esa es la idea de la derivada. Ahora sí ya quedó un poco más claro. Vale, ok. Entonces, cualquier cosa me dicen siempre, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, ya hemos comprendido lo de la pendiente de la recta tangente de manera geométrica. Y entonces recuerden, vamos a ver qué podemos hacer con ella, ¿no? Qué cosas pueden suceder o qué cosas suceden, ¿no? Entonces aquí ya reescribimos esto porque nosotros nos estamos acercando demasiado de x a x sub 0, como observamos aquí. Entonces ese cambio es bien pequeño y le llamamos h, ¿no? Entonces ahora la definición de derivada es: la derivada en un punto es igual al límite cuando x tiende a x0 de s de f o la función evaluada en x más h menos f de x0 sobre h, ¿verdad? Entonces esta es la definición de derivada. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, así como hay definición, hay propiedades, y están la de continuidad, que si es derivable es continua. Esto es importante, ¿no? Si es derivable, entonces es continua. De ahí, la siguiente que nos da es que si tenemos dos funciones derivables, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Una constante por la función es derivable, ¿verdad? Así. Recuerden que se parece un poco a la del límite, ¿verdad? Porque nosotros teníamos el límite de una constante por una función era igual, por linealidad sacábamos la constante y dejábamos el límite. Entonces es la misma idea para acá. Entonces, si nosotros tenemos una función multiplicada por una constante y la queremos derivar, sacamos la derivada de la función y la dejamos multiplicada por la constante. Luego, si las dos funciones las sumamos y queremos encontrar la derivada de esa suma, es lo mismo que calculemos la derivada en ese punto para cada una de las funciones y luego sumamos, ¿no? Entonces lo que quiere decir es, la derivada de una suma en ese punto es la suma de las derivadas en ese punto. Y para la multiplicación, aquí mucha atención, ¿verdad? Para esto. Entonces, ¿por qué tanta atención? Bueno, la derivada de un producto es la derivada del primero, observen,
por la segunda función. Entonces, más la derivada de la segunda función por la primera, ¿no? Entonces, esa es la idea de la derivada de un producto. Es la derivada de la primera función en ese punto por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda función. De ahí tenemos la propiedad de la derivada de la función recíproca. Entonces, ahí dice si es derivable en ese punto. Entonces quiere decir que 1 sobre la función, si derivamos eso nos va a quedar la derivada de la función sobre negativo de la función al cuadrado, ¿verdad? Y la derivada de un cociente es la siguiente, ¿no? Observen, es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo, todo sobre la segunda función al cuadrado. Entonces, esas son las propiedades de derivación. ¿Tienen alguna duda con eso? Uh-huh. ¿O todo está bien? A ver, ok, vale. Vale, el producto es, si nosotros tenemos un producto de derivada, ¿verdad? Aquí está. El producto de las derivadas, observen. Si yo tengo el producto de las derivadas, quiere decir que es la r derivada del primero por el segundo o la segunda función, más la primera función por la derivada del segundo. Entonces, si tenemos una multiplicación de funciones, así es que funciona esta regla. La derivada del primero por el segundo, más la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente, ¿no? Algunos ejemplos, ¿verdad? Esta es la derivada de una función o de un polinomio, ¿no? De una función polinomial. O le dicen la regla de las potencias, ¿no? Entonces, si yo tengo x a la n, una función de x a la n, ¿qué vamos a hacer? Bueno, bajo el exponente a multiplicar y le resto 1. Esa es la idea. Entonces, bajo el exponente a multiplicar y le resto 1. Entonces, un ejemplo puede ser, mi función es f de x igual a x al cubo. Vale. Si yo quiero encontrar la derivada, entonces la derivada de f de x al cubo es, ¿qué hacía yo? Vamos a ver. Bajaba el exponente. ¿Cuál es el exponente? 3, ¿verdad? Y le restaba 1. 3 menos 1. Entonces esto me quedaba como 3 x al cuadrado. Así. Esa es la derivada de un producto, perdón, de una función polinomial. ¿Hay alguna duda con ese primer ejemplo? Observen, es esta, x a la n, ¿verdad? Entonces, bajo la n a multiplicar y le resto 1 al exponente. Entonces, 3 menos 1 es 2, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos la derivada de una función de polinomial. ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro eso? Ujú. ¿Todo está claro? Ok. Bueno, entonces vamos con el ejemplo 3, ¿verdad? Observen, tenemos el siguiente polinomio, ¿no? Vale, vamos a hacerlo aquí. Vamos a repetir el 2. Entonces, si tenemos un polinomio x a la n, aquí como este, entonces, al hacer la derivada, bajamos el exponente y al exponente que bajamos le restamos 1 y lo escribimos, ¿no? Entonces, todos tienen el problema de que solo se ve, que no se ve, perdón. Revisar si es error de red. Ujú. Sí, entonces revisar si es error de red, por favor. Vale, entonces tenemos la... mm, no, estoy dos diapositivas más adelante. El bien. Todos ven la diapositiva número 15 de 36. Ok. Sí, tal vez los que no ven bien revisen si es la conexión de ustedes, por favor. Entonces vamos a volver a explicar esto de la derivada de un polinomio. Entonces, imagínense, tenemos x al cubo, ¿verdad? Si lo derivamos, aquí, la derivada de eso es, bajamos el exponente, ¿verdad? Como es x al cubo, al bajar el exponente nos queda 3 por x a la 3 menos 1. Observen la regla. Bajamos el exponente aquí y le restamos 1 al exponente. Entonces, ¿qué nos quedaría? La derivada de 3 de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, si yo tengo otra función, observemos este polinomio, aquí, vamos a derivarlo. Entonces la derivada es, recuerden, bajamos el exponente, el polinomio es f de x igual a 3x al cubo más x cuadrado más 3x menos 3. Entonces, derivamos, ¿verdad? ¿Qué decíamos? La derivada de una suma es la suma de cada una de las derivadas, ¿no? Y entonces derivemos aquí. La derivada de 3x al cubo, ¿cuánto era? Bajamos la derivada de esto, era esto, ¿no? Era 3, que ya tenía de coeficiente, por la derivada de x al cubo, que era 3x elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿quién es eso? 9x cuadrado. Ahora, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? La misma idea, ¿no? Bajamos el exponente y entonces nos queda solo la derivada de x cuadrado es igual, bajamos el exponente y le restamos 1, ¿no? 2x elevado a la 1. Entonces, esta es la derivada de x al cuadrado. Y la derivada de 3x, derivada de este de aquí, es, recuerden, la derivada de 3x, ¿cuánto es el exponente? Es grado 1, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, bajamos el exponente
nos queda multiplicado por 3. Y entonces la derivada nos queda x 3 por x elevado a la 1 menos 1, ¿verdad? Entonces es 3 por x elevado a la 0. Pero aquí es igual todo número elevado a la 0. Eso solo es 3, ¿verdad? Porque esto es 1. Entonces esa es la idea de hacer derivadas, ¿no? Y ahí nos quedó. Y la derivada de una constante es 0. La derivada de cualquier constante es 0. Entonces, ¿vieron cómo se deriva? Pues está un poco complicado, ¿no? A ver, díganme. Necesito saber opiniones. Ujú. Esa es como la idea. Sí, para cualquier polinomio. Siempre es, bajas el exponente a multiplicar y luego le restas 1. Para cualquier polinomio. O número o expresión de esta forma, ¿no? Vale. Vamos con otro ejemplo, utilizando la regla del cociente, ¿verdad? Entonces, en la regla del cociente teníamos... ¿En cuál? Ah, porque como restas 1 al exponente, antes era x al cubo, ahora solo es x al cuadrado. Entonces, le quitas 1, ¿verdad? Al exponente. Entonces, a ver, aquí se me repitió. Aquí. Ok. Entonces vamos a utilizar la derivada de una función racional, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? La derivada de... Sí, más que a esta hora, ¿verdad? Café. Sí, mano, necesito café. Ya me descubrieron. Un trago, no, hombre, eso sí me va a dormir del todo. Mejor café. Vale. Entonces, vamos con la derivada de un cociente, ¿verdad? Entonces, recuerden, teníamos esta forma. F sobre G. Entonces, la derivada de un cociente, ¿a qué es igual? Eso va a ser igual a, observen, aquí vamos a tener, es la derivada del primero, o del numerador, perdón, por la función del denominador. Vamos a ver. Menos la derivada del denominador por el numerador, ¿verdad? Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Aquí y aquí.
Entonces, esta es la regla para el cociente de derivadas. Y observen, bueno, de manera así eh, informal pueden decir, bueno, la derivada de un cociente, la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada de la función de abajo por la función de arriba, todo sobre la función de abajo al cuadrado, ¿verdad? Pueden decirlo de manera informal. Entonces la idea es la siguiente, ¿no? Arriba tenemos esta función, f de x a la cuarta más 3x más 2 sobre x menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es la derivada de esto? La de arriba es, bajamos el exponente 4x al cubo más 3x. La derivada de 3x es 3, y entonces aquí está 4x al cubo más 3, multiplicado por el de abajo, ¿verdad? Por el denominador. Menos la derivada de la función de abajo es, ¿cuál es la derivada de x? 1, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué obtenemos? Bueno, esta derivada de x es 1, y observen, el f de x queda como tal, ¿verdad? X cuarta más 3x más 2 multiplicado por el 1 de la función. Entonces, todo sobre x menos 1, aquí es 1, al cuadrado, ¿verdad? Entonces, así nos quedaría, reescribimos los resultados y funcionaría, ¿no? Y ahí estaría la derivada de un cociente. Entonces recuerden, la idea de las derivadas solo es aplicar las propiedades y luego escribirlas, ¿no? Escribir el resultado como tal, como lo obtenemos. Entonces, solo observen la derivada de la numerador por el denominador menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador, que es todo, ¿no? Esto al cuadrado no lo puedes dejar indicado, ¿sí? Solo dejarlo indicado, porque si lo vas a estirar, bueno, si vos querés, como modo de gusto personal, ¿no? Entonces lo puedes expandir, pero la mayoría de veces lo puedes dejar así. No es necesario que lo hagas siempre, ¿no? Entonces, hasta ahí esa es la regla de la derivada de un cociente, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro? Ok. Bueno, entonces, aquí ya están las propiedades ya de manera más formal, ¿no? Para que observen. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Y la del cociente es la derivada del primero por la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esas son las propiedades y vamos a observar la siguiente, ¿verdad? Estas son propiedades de derivadas trigonométricas, ¿verdad? Entonces, las derivadas trigonométricas, recuerden, siempre las trigonométricas tienen un tratamiento diferente, ¿verdad? Entonces, si yo derivo el seno, la derivada del seno es coseno. Si yo derivo el coseno, la derivada del coseno es menos seno. Si yo derivo la tangente, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Sí, yo se lo voy a enviar, no se preocupe. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, ¿verdad? Entonces, esas reglas ya están dadas
por correo se la voy a enviar. Entonces, para que les quede ahí. Sí, sí, ahí está en el lápiz. Va, entonces estas ya son reglas que ya están fijas, ¿verdad? Entonces, cuando les aparezca, ustedes ya saben, ¿no? Si les aparece, bueno, en la función S tienen que derivar el seno, bueno, ya saben que el coseno, si es coseno es hermano seno. Y todo eso, ¿no? Entonces esa es la idea de las derivadas trigonométricas. Ahora vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a determinar la derivada de f de x cuadrado menos 2x más 5, utilizando la definición. Entonces, y vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente de a la función en el punto 2,5. Entonces, observamos, ¿verdad? Vamos con lo primero. La definición de derivada es esta, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de derivada, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo sobre h. Entonces vamos a calcular ese límite. Y al calcularlo, observen lo siguiente, ¿no? A ver. ¿Quién es la función? La función es x cuadrado menos 2x más 5. Entonces, para la primera parte de aquí, dice, bueno, hay que sustituir la función original en x más h. Bueno, entonces evalúen eso y ¿qué les va a quedar? X más h al cuadrado menos 2x más h, y esta es la función evaluada en el punto x más h. Entonces, ahora le restamos la función original y luego lo dividimos todo entre h. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos este trinomio, lo expandimos, que nos va a quedar x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 2x más h más 5. Y entonces observamos que al hacer esta operación vamos a simplificar varios términos. Vamos a hacerlo aquí en esta forma, ¿no? Esta va a ser al expandir todo esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí donde nos facilite. Déjenme ver aquí. Vamos a expandir todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 2 por x, 2x menos 2h más 5. Entonces esto va a ser esta parte de aquí. Y ahora vamos con el signo menos. Menos x cuadrado menos x al cuadrado más 2x más 5, ¿verdad? Entonces este es todo el numerador, toda esa parte de ahí. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, observamos que al expandirlo hay x cuadrado, se va con el x cuadrado. El 2x de acá se va con este 2x de acá. El 5, perdón, se va con este 5. Sí, ahí, ya ahorita, ¿verdad?
Gracias. Entonces, ahí. ¿Y qué más se nos elimina? Bueno, si se fijaron, se nos eliminó la mayoría de términos, ¿verdad? Y solo nos quedaron los términos que están en función de h, ¿verdad? Sí, así veo que están bien atentos. Entonces tenemos aquí solo los términos en función de h. Y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Nos quedó 2xh más h cuadrado menos 2h. Entonces vamos a evaluar el límite, pero antes observen lo siguiente, ¿no? Sacamos factor común h y lo simplificamos con este h que está abajo y nos quedó aquí. Ahora aplicamos el límite. Límite cuando h tiende a 0. Al evaluarlo, este se va a hacer 0, ¿verdad? Entonces, si ese se hace 0, ya nos quedó que la derivada por definición de esta función es 2x más 2. Y si ustedes observan, es cierto, porque si lo hacemos directamente, bajamos el 2 a multiplicar, nos queda 2x. Y aquí la derivada de menos 2x es negativo 2. Y obtuvimos la derivada, ¿no? Entonces, esa es la idea de derivada por definición. Luego, ¿qué hacemos? Como nos dice que hay que evaluarla en el punto, ¿verdad? 2,5 en este punto. Entonces, esta derivada que obtuvimos la vamos a evaluar en el punto 2,5. ¿Y quién es? El x es 2 y y es 5. Entonces, 2 por 2, 4 menos 2. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma, ¿verdad? Aquí, esto es la derivada. Entonces, la pendiente en ese punto es 2. Ahora, vamos a observar que como yo quiero saber la recta tangente, ¿verdad? Entonces utilizo la ecuación y menos y1 igual a la pendiente x menos x1 y sustituyo los valores, ¿no? Entonces, al sustituirlo, ¿quién es y1? y1 era 5, ¿verdad? Porque es en este. ¿Y quién es x1? 2. Entonces, y menos 5 va a ser igual a 2 por x menos 2. Ya tenemos la recta tangente a la función f en el punto 2,5. Y entonces, para que observen gráficamente es eso, ¿no? Esta es la función que nosotros, la f de x, ¿verdad? F de x igual a x cuadrado más 2x menos 5, más 5. Más 5, ¿verdad? Más 5. X cuadrado menos 2x más 5. Entonces, aquí está la gráfica esa. Y esta es la pendiente tangente al punto 2,5. Ahí. Entonces, eso es lo que acabamos de encontrar nosotros. Dada una función f, encontramos la recta tangente en el punto S que estamos pidiendo, ¿no? La función. Esa es la idea. Entonces, ¿tienen alguna duda? En resumen, primero derivamos, ¿verdad? Luego evaluamos en el punto dado. Tercero, utilizamos la ecuación de la pendiente en un punto y luego obtenemos el valor de esa recta. Y esa es la idea de esa ecuación. ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro? Luego, vamos a ver. Si tienen alguna duda con el ejercicio anterior, me dicen. Pueden decir ahí cualquier. Vale. Entonces vamos con los siguientes ejercicios, ¿no? Haciendo uso de las propiedades de la derivada, vamos a calcular las derivadas de las siguientes funciones.
Entonces las derivadas de las siguientes funciones las vamos a observar, ¿no? Primero vamos a derivar 2x elevado a la 300 menos 9 raíz cúbica de x menos un quinto de x a la menos 5. Entonces vamos a derivarlo, ¿verdad? La solución es, vamos a derivar eso. Entonces la derivada de una suma, ¿verdad? O una resta era la suma o resta de las derivadas. Entonces la partimos, ¿verdad? La derivada de esta resta es como que derivemos el primer término, el segundo término y el tercer término, ¿verdad? Luego de eso nos queda así. Y entonces de ahí, recuerden, lo reescribimos, ¿verdad? X, 9 raíz cúbica de x es como que escribiéramos x a la 1/3, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer lo primero, vamos a derivar la primera. Entonces, 2x a la 300, bajamos el exponente a multiplicar, entonces serían 2 por 300, aquí, el paso intermedio sería 2, bajamos el 300 a multiplicar y le restamos 1 al exponente, ¿verdad? 300 menos 1 es 299. Va, entonces, esa es la idea para el primero, ¿no? Vamos a bajarle un poquito para que se vea. Entonces, así derivamos el primero y nos quedó 2 por 300 son 600, ¿verdad? Va, ahora, vamos con el segundo. La derivada de esto es el siguiente, o es lo siguiente. Primero reescribo 9 por x elevado a la 1/3. Luego al aplicarle la derivada, lo voy a poner así entre llaves para que vayan viendo. Entonces si yo derivo esto, que me quedaría, bueno, me va a quedar bajo el exponente 1/3 multiplicar por el 9, como está aquí, y le resto 1 al exponente, ¿no? Entonces es como que tengan eso, 9 por 1/3 x elevado a la 1/3 menos 1. Así. Entonces, 1/3 menos 1, ¿cuánto es? Negativo 2 tercios, ¿verdad? Ya le resté 1 al exponente. Entonces, 9 por 1/3 serían 3, ¿verdad? Y la misma idea, bajamos el 5 a multiplicar para el tercero, ¿verdad? Vamos el 5 a multiplicar y le restamos 1. Menos 5 menos 1 es menos 6. Entonces ahí tenemos las derivadas y ya escribiendo el resultado nos quedaría de la siguiente manera. Así. Se lo voy a tener para el lunes. Para el lunes. Vale, entonces, ¿tienen alguna duda con eso? Si observan es bien sencillo, ¿verdad? Solo es saber aplicar las propiedades una por una de manera bien ordenadita, ¿verdad? Para que no se vayan a enredar todo. Entonces, sí, solo sí, la idea es cuando estén bajando los exponentes, ¿verdad? Esa es. Ya vamos a ver cómo hacemos más ejemplos. Vale, vamos con el siguiente, ¿verdad?
Esta es la derivada de un producto, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos funciones, f por g, la derivada de f por g es igual a ¿quién? Es la derivada de la primera función por el segundo más la derivada de la segunda función por la primera, ¿no? Entonces observen que aquí sucede lo mismo. Acá esta es la primera función y esta es la segunda, ¿verdad? Entonces vamos a seguir la regla. La derivada del primero es, bajamos el exponente, nos queda 4 por 2 son 8 y le restamos 1, 4, 8x al cubo, así, por la segunda función. Entonces, más la derivada de la segunda función, que ¿quién es? Bueno, es 3 por 5 son 15, x al cuadrado, más la derivada de 6x solo es 6, ¿verdad? Entonces, multiplicada por la primera función. Y así, simplificamos y obtenemos que nos da eso la derivada. Si ven, no está tan, aplicando las propiedades, la derivada es un poco más calmada, ¿verdad? No tiene tanto enredo. Pero recuerden, tienen que saber bien cómo ordenarse, ¿verdad? No está difícil, solo trabajas. Bueno, si es que bien así, bien. Vaya, no, ¿cómo le voy a pasar? Es- les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen por eso. Ujú. Sí, las propiedades. Quiero ver algo aquí porque tal vez también. Ajá, dime. Sí, siempre. Siempre se le va a restar el 1. Ajá, 1 menos 1 es 0. Ajá, ¿qué queda 0 ahí? Déjenme ver si puedo hacer algo. Porque aquí donde estoy tengo la facilidad de una pizarra, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo, les voy a ver si pongo algo como pizarra. Pero me voy a ver bien Julio, profe, y me va a caer mal. Pero quiero ver si puedo compartir el video al mismo tiempo. ¿Me pueden ver? Sí, no, más o menos. Pueden ver, me ven a mí. Ya se asustaron. Bueno, lo del exponente. Déjenme ver aquí porque tengo un desmadre. Y si esto va a salir en el video, ¿verdad? Lo quito ahí. Se van a morir de la risa. Vaya. Ven entonces la pizarra. Vaya, entonces en la pizarra, si yo tengo, digamos, una función f de x elevado a la x a la 6, digamos, se ve bien así, díganme. Vaya, déjenme ver entonces. Y ahora sí, díganme ahí. Al revés, ¿verdad? Es que es lo que estaba viendo, que se ve al revés la imagen. Pero sí se ve bien, ahora sí, díganme. Vale, entonces si nosotros tenemos
x a la 6, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la derivada? Bueno, al derivar esto, bajamos el exponente, que es 6, y le restamos 1. 6 menos 1, y eso va a ser 6x a la 5, ¿verdad? Entonces, esa es la derivada. Si nosotros teníamos, como en el ejemplo anterior, déjenme ver, que aquí estoy haciendo malabares. Entonces, en el ejemplo anterior que ya teníamos dos funciones, vale, era f de x igual a, digamos, raíz de x más x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Bueno, reescribimos las funciones, ¿verdad? Entonces, raíz de x, ¿quién era? X a la 1 medio más x al cuadrado. Ahora sí, hacíamos el paso de la derivación. F' de x va a ser igual a, bajamos el exponente, 1 medio de x, y a 1 medio le restamos 1. Y aquí bajamos el exponente y nos queda 2x, ¿verdad? Como le restamos 2 menos 1. Y entonces, al escribirlo aquí, 1 medio menos 1 es negativo 1 medio, más 2x, y esta es su derivada. Entonces, si observan, no es tan trabajoso, no solo es seguir la idea de las propiedades, ¿verdad? Entonces, eso es en teoría las ideas de derivación, que ustedes tienen que aplicar las propiedades bien así sencillas, ¿no? Si observan, así se ve un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, la mayoría de ejercicios, todos son sí, solo le quitan el menos 1, ¿verdad? Solo le quitan el 1 a cualquier exponente, ¿no? Esa es como la idea central de la derivada. Entonces, si ustedes tienen algo, bueno, lo bajan el exponente a multiplicar y le quitan el 1. Bajan el exponente a multiplicar y le quitan el 1. Entonces, esa es la idea de derivación. Que es más sencilla, ¿verdad? Y si ahí la parte difícil sería la derivada por definición, ¿verdad? Que agregan el x más delta x en la función. Pero ya vamos a ver cómo solventamos esa también. Entonces, aquí viene el siguiente ejercicio, ya con las propiedades de las derivadas trigonométricas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Observen si es más fácil, ¿verdad? Pero no sé, bueno, ya lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de ver los ejercicios y en la pizarra vamos a solventar las dudas de cada uno de los ejercicios, ¿no? O sea, los vamos a observar primero y después utilizamos la pizarra. Para que sí les quede más claro todo eso. O bueno, aunque sí, porque no. Sí, así vamos a hacer, porque primero se los explico aquí, por si alguien quiere, los que no han estado quieren ver la tutoría, ¿no? Entonces que vean la diapositiva. Y de ahí me paso ya después a repetir los ejercicios de la pizarra. Ajá, bueno, sí estaría bien, pero lo que me cuesta es conseguir cómo grabar, o cómo grabarme en la pizarra, ¿no? Porque tengo que andar con la computadora como que es teléfono, ¿eh? Entonces, si quieren, hago este ejercicio ahí en la pizarra, ¿va? Pero se ve bien, eso es lo que necesito saber. Se ve bien ahí en la pizarra cuando estoy escribiendo y todo. Sí. Ahí sí, todos dicen.
Ahí sí todos dicen que sí, ¿verdad? Primero no contestaba a nadie. Bueno, entonces lo vamos a hacer aquí mejor para que así ya les vaya quedando más claro todo. Pero más pequeñito, ¿cómo? Pero déjame compartir otra vez pantalla. Bueno, la pizarra. Hasta me asusté. Vaya, vamos a hacer. Vaya, ahorita todos pueden ver bien de manera correcta la derivada. Déjenme ver si. Sí, por eso. Eso es lo que quiero ver. Voy a dejar de compartirla. ¿Y ahora cómo se ve? Se ve más grande la pizarra, como dejé compartir el. Vale. Déjenme ver. Que quiero encontrar esto. Porque es lo que quiero hacer aquí. Déjenme ver aquí. Que no hay cómo hacer grande esto. Ajá, no puedo. No, eso es lo que ando buscando aquí. Así. Y ven así. Vale, entonces, pero ¿qué tan grande? O sea, donde aparece mi cara, pues, ahí está la idea esta, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a derivar la siguiente función. H de x, voy a escribirla aquí. H de x igual a seno de x sobre 1 menos coseno de x, ¿verdad? Así. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar las propiedades del cociente, ¿verdad? Entonces, la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador menos vamos a ver, déjenme ver ahí, menos la derivada del denominador por el numerador, ¿verdad? Todo sobre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Hasta ahí, excelente. Entonces, sí, me voy a quedar aquí a dormir. Entonces, aplicamos la regla. La derivada del seno es el coseno de x por regla, ¿verdad? O por propiedad. Y la derivada de esto, de 1 menos coseno de x, es seno de x, ¿verdad? Así, por 1 menos coseno de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos luego de eso? Vale, después de hacer eso, comparto pantalla y ya nos queda lo siguiente, ¿no? Nos queda que de la siguiente forma, ¿verdad? De esta de aquí. Y observen que ya lo demás es reescritura, ¿verdad?
Porque hasta aquí ya hicimos el proceso de derivación. Hasta aquí. Hasta aquí el proceso de derivación en este rectángulo de aquí, en esta parte, es aplicar las propiedades de derivada, ¿verdad? Entonces, al aplicarlas, nos queda eso de ahí. Y hacemos, bueno, como nos quedó coseno, ¿verdad? Entonces multiplicamos y simplificando, nos va a quedar esto. Simplificando toda la expresión. Y así es que funcionan. Recuerden, aplican, simplifican y ya presentan el resultado de la derivada, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda o ya vieron que ahora sí es más fácil, ¿verdad? Se ve más fácil así. Entonces, ahora sí ya vieron que el tema de derivadas no está tan difícil, ¿verdad? Sino que es solo, recuerden, ordenarse, aplicar las reglas y que funcione todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? A ver, Jocelyn, no mucho. ¿Qué es lo que te está costando ahí? Vale. Entonces vamos con otro ejemplo. Si ustedes observan, ajá, las propiedades, ¿sí? Observemos esta, ¿verdad? Tenemos f de x igual a x cuadrado más 3x menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de 3x? Es 3. Entonces, ya aplicamos la derivada. Sencillo, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente, la derivada de un producto. Observen que, ¿cuál es el producto? El producto es de dos funciones, ¿verdad? Seno por coseno. Entonces, ¿qué nos decía la regla de derivación para el producto? La derivada del primero por la segunda función más la primera función por la derivada del segundo. Y entonces, aplicando las reglas, ¿qué tenemos? Bueno, la derivada del seno es el coseno. Ahora, esta es la derivada. Esto va con esto, solo se escribe. Esto es esto. Y la derivada del coseno es negativo seno, ¿verdad? Entonces, por eso nos queda ahí ese negativo. ¿Y qué nos quedó? Bueno, multiplicamos los dos cosenos, multiplicamos el seno por el seno y nos quedó coseno cuadrado menos seno cuadrado de x. Hasta ahí todo claro, sí, ¿verdad? Hoy sí ya se ve un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos con la regla del cociente y observamos, ¿verdad? Que para el cociente es la derivada del numerador, que es acá, por el denominador, menos la derivada del denominador, perdón, la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Entonces reescribimos, aplicamos las derivadas, la derivada de 2x es 2 por la segunda función, la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, hacemos las multiplicaciones, simplificamos y nos queda eso, ¿no? Se observan, otra vez, ¿verdad? No le ponemos tanto énfasis a reducir los términos, sino que solo lo dejamos así.
Entonces, aquí viene ya un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Ok, aquí, así. Ok. Va, entonces tenemos el siguiente ejercicio de aplicación, ¿verdad? Si una función de posición de un móvil en movimiento, dice rectilíneo, uniforme, está dado por esta función, donde f de t devuelve la cantidad de metros recorridos en segundo, vamos a observar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál va a ser la rapidez del móvil a los 3 segundos? ¿Y cuál será la rapidez del móvil después de haber transcurrido un tiempo de 1.25 horas? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver la solución. Recuerden, dada una función de posición, vamos a calcular la rapidez del objeto en 3 segundos y en 1.25 horas. ¿Vale? Lo primero es encontrar la rapidez. Entonces, si nosotros tenemos una función de posición, entonces vamos a ver aquí. Si nosotros derivamos esa función de posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces la derivada de una función de posición es la rapidez. Entonces, dada una función de posición f de t, al derivarla, nos queda la rapidez. Esa es la idea, la aplicación física. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, derivamos la función y nos dice, bueno, la rapidez, como les dije, es la derivada de la función de posición y nos queda esto de acá. Al derivar esa derivada, al derivar esta f, aplicamos las propiedades que sabemos, en este caso es la regla de cociente, y al derivarla, f' nos queda como esta de ahí. Entonces, bueno, al qué tiempo o en qué tiempo nos piden la velocidad o la rapidez, a los 3 segundos, ¿verdad? Entonces sustituimos 3 en la función que hemos derivado y ya nos da aquí. Esa sería la idea. Sustituir en la derivada que encontramos de la función de tiempo y y encontramos la velocidad a los 3 segundos. Luego dice que vamos a encontrar cuando a los 1.25 horas, ¿verdad? Entonces es igual a esto. Entonces aquí se me pasó. Aquí era 4500, ¿verdad? Aquí era 4500, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, encontramos la velocidad después de 1.25 horas. Ahí. Entonces, así encontramos la aplicación. ¿No? ¿Tienen alguna duda con ese ejercicio? Recuerden, primer paso, dada la función de posición. Luego, como nos piden la rapidez o velocidad, la derivamos. Después de derivarla, la sustituimos en los valores que nos dicen ahí.
El primero el tiempo t igual 3 segundos y el otro después 1.25 horas, que son 4500 segundos, ¿verdad? Entonces, se observan, son bien mecánicos, ¿no? Todos los ejercicios. Entonces ahora ya vamos con uno de demostrar. Y aquí, recuerden, siempre en las demostraciones, manténganse como claros qué es lo que les está pidiendo el ejercicio, ¿no? Para que no se vayan a enredar muchas veces en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar este ejercicio y dice así, ¿verdad? Bueno, sea una función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales tal que f de a más b se comporta como f de a por f de b. F de a más b es f de a por f de b. Entonces, para cualquier AB, para todo AB, perdón. Además, f en 0 y f' en 0 existen. Entonces, hay que demostrar por qué. Demuestre que f es derivable en todo su dominio y que la derivada es igual a la derivada en 0 por la función, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Observamos lo primero, ¿verdad? Para que una función sea derivable, basta probar que existe el límite de esa función, ¿verdad? En ese punto. Eso es por definición. Entonces, si existe este límite, esa función es derivable y además, ¿a dónde nos está pidiendo? Bueno, recuerden que había algo en el ejercicio, ¿no? Que f de a más b es f de a por f de b. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos la derivada de esta suma f de x más h, ¿qué quiere decir? Que ese va a ser f de x por f de h. Observamos lo siguiente y sacamos factor común f de x acá arriba y nos queda esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué hacemos luego de eso? Vale. Tenemos que el límite de f de x va a ser igual, recuerden, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos haciendo esa idea. Entonces, tenemos esta de aquí. Y recuerden, f de h es como que si hubiéramos evaluado f de 0 más h, ¿verdad? Por la definición. X vale 0. Entonces, ¿quién es esto? Esta es la función en el punto, o la derivada de la función en el punto 0. Y el límite de f de x, como lo estamos evaluando para h, quiere decir que es constante, ¿verdad? Entonces solo sale así. Y observamos que queda esta de esta manera. Y entonces f de x es derivable y la derivada es f de x por f' de 0, ¿no? O en el punto 0. Entonces, ¿qué es lo que queríamos demostrar aquí al principio en el ejercicio? Eso. Ahí. Entonces queremos demostrar, vale, pero ¿cómo, en resumen, cómo es todo eso? Primero, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vale, primero, ¿cuál es la condición para que una función sea diferencial? Tenemos que fijarnos en todo, ¿verdad? Primero esto de acá, esta es la condición de, si nosotros tenemos la función evaluada en una suma, quiere decir que es como que multipliquemos f de a por f de b. Entonces, además f de 0 existe y la derivada en 0 existe, ¿verdad? Entonces quiere decir que para que una función sea derivable, la condición es que exista su límite.
Y por lo que teníamos de que f de a más b es igual a f de a por f de b, quiere decir que funciona lo mismo para f de x más h, ¿no? Entonces, luego sacamos un factor común ahí. Después hacemos el límite de una multiplicación, es la multiplicación de cada uno de los límites. Luego, como estamos evaluando el límite en términos de h, ¿verdad? Entonces cuando vale f de x es constante. Entonces esto de aquí es f en 0. Y entonces esta es la derivada, ¿verdad? Porque es como que tuviéramos esto. Vamos a ver. F de 0 más h más h menos f de 0. Aquí es f de 0 más h menos f de 0. Pero entonces no escribo el 0, ¿verdad? Si ustedes observan, esto se parece. Aquí f de x más h menos f de x. Entonces quiere decir que en términos de h es la derivada en el punto 0, ¿verdad? Por eso es. Y entonces es lo que queríamos demostrar, ¿no? Aquí y así, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda con eso? Pues todo está claro. Entonces recuerden, como la idea general, ¿verdad? Siempre que les digan que una función es derivable, entonces recuerden que existe límite en ese punto, ¿no? Esa es como la idea, ¿verdad? Existe límite en ese punto que se cumpla con la definición, ¿verdad? Si ustedes observan qué paso nos ayudó fue este de aquí. Perdón, perdón. Perdón por los bostezos, ¿verdad? Lo que pasa es que no he tomado café. Vale, lo último es aquí, ¿verdad? Entonces, sí, va. Este de aquí, observa que es la misma definición de derivada de acá. Lo que pasa es que ahora x, ¿cuánto vale? Ahora x vale 0. Observa que esto es esto mismo de aquí. Quiere decir que aquí tendría que ir ese f de x, perdón. Sí, tienen que recordar. Entonces, pero por el momento, ¿cómo estamos con esta tutoría? ¿Sí se vio más tranquilo hoy? Ok, recuerden que cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber, no se preocupen. Es que yo creo que eso de la pizarra ayuda, pero lo que estoy pensando es cómo enfocar, porque así parece que ando haciendo más malabares que saber qué. Sí, entonces recuerden, cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber. No hay problema, ¿no? Ustedes recuerden que con eso
del problema de lo de la plataforma, ¿verdad? Siempre eh, en contacto, ¿no? Recuerde que ahí estoy para ayudarle. Si a veces es tarde en caerme el examen, pero en caerme las preguntas, pero ahí estoy examinando la plataforma siempre, ¿no? Eso sí, nunca lo vamos a... Toda la tutoría. Sí, entonces se observa, voy a, en lo de las asesorías, en lo de las asesorías que voy a ver cómo hago para grabarme así, haciendo ejercicio así como en pizarra, creo que le sale un poco mejor, ¿verdad?